peleo mis batallas, así 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 peleo mis batallas. Shania, give me your phone. This is how I fight my battles. 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 Even though it looks like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Even looks like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Así peleo mis batallas. Diga, con la armadura de Dios. Me pongo la armadura de Dios. Porque mis armas, nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, poderes en las zonas más oscuras. Así que ponte la armadura de guerrero en esta noche. Levanta la vara, como le dijo Dios a Moisés, que tienes en la mano. What do you have in your hands? Tienes la palabra de Dios, la herramienta más poderosa. No hay nadie que no pueda vencer. Dios te ha dado el poder contra toda potestad. Él te ha dado autoridad. No tienes que temer. Dios te ha dado el poder de luchar con su palabra. Contra la fuerza del enemigo, dice el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. El enemigo podrá tratar de rodearte, pero Dios quiere un cerco más grande en tu vida. Donde quiera que vayas, recuerda siempre: aunque vaya por sombra de valle de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me infunden aliento en mí. No temerá mi corazón. No tendré temor de malas noticias, dice tu palabra. Porque todo obra para bien, para aquellos que te aman, de acuerdo a tu palabra. Porque todo obra para bien, para aquellos que te aman, conforme a tu palabra. Porque todo obra para bien, para aquellos que te aman, conforme a tu palabra.
importa la nube oscura que quiera rodearte en este día. Todos tenemos luchas, necesidades, debilidades. Son necesarias para acercarnos más a Dios. Dile a tu hermano, son necesarias para acercarnos más a Dios. Porque el enemigo no cesa, no cesa. Es como un león rugiente tratando siempre, mirando a quién devorar. Escucha, él no solamente quiere perseguirte, te quiere devorar. ¿Cuántos hemos visto, verdad? Miramos esos programas, esos documentales y vemos cómo atacan en manada. Atacan en manada. Ellos no quieren verte vivo. Estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, el enemigo lo odia a muerte, quiere matarte. Y es una lucha por tu alma. Quiere luchar, está luchando por tu alma. Quiere llevarse tu alma al infierno. Pero Dios se levanta como poderoso gigante. Y así como esos leones no solamente quieren jugar contigo, quieren devorarte, quieren destrozarte. Y es ahí cuando tienes que levantarte. Cuando entras en un estado de ánimo casi depresivo, sin ánimo de levantarte, sin ánimo de trabajar, sin ánimo de luchar, el Señor te dice: yo te tengo rodeado. Levántate a pelear, porque esto no es con tu fuerza, no es con carros ni con ejército, y no con mi Santo Espíritu, sino con mi Santo Espíritu, sino con mi Santo Espíritu. Yo te daré el poder, yo te daré el poder, yo te daré la fuerza, yo te daré el descanso, yo te daré las armas. Levántate, levántate, levántate y pelea, pelea, pelea tu batalla, pelea tu batalla. No desmayes, no ceses de orar, no ceses de interceder, hasta que se rompan y se abran los cielos de bronce y los reglojos de hierro sean destrozados por la unción del Santo de Israel. Porque toda unción ahora rompe todo yugo de iniquidad y todo poder del enemigo en el nombre de Jesús sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre mis finanzas, en el nombre de Jesús. Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Aunque veas que estás rodeado, el justo por su fe vivirá. Dile: Señor, prepara mi corazón esta noche para recibir una impartición de lo alto, palabra que viene de ti, palabra que restaura, palabra que me da vida, palabra que me da sanidad, palabra que me da fortaleza. Gracias, Señor. Preparamos nuestros corazones para recibir de Dios una impartición de lo alto. Abro mi corazón, abro mi corazón, abro mi corazón, toda distracción se va. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé cómo usted pelea sus batallas, ¿verdad? Pero yo peleo mis batallas
delante del trono adorando al Señor. Yo he aprendido una manera mejor de pelear mis batallas que frente al Rey de Reyes en oración, en adoración y alabanza para Él. Porque mientras yo le adoro, mientras yo le alabo, yo sé que el Señor está peleando mis batallas. Y no hay mejor defensor que el Señor. Él pelea nuestras batallas. Y yo estoy segura, y más que segura, que el Señor conoce esas estrategias para vencer al enemigo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que digan al Señor: yo peleo mis batallas ante ti, Señor, ante mi Rey. Aleluya. Gloria a Dios. En esta noche le damos la bienvenida en nombre del Ministerio del Abba Padre de las Naciones, en nombre de los pastores Junior y una servidora Carmen Rodríguez. Aquellos que nos están mirando por los medios sociales, bienvenidos a escuchar, a aprender acerca de la palabra de Dios. Amén. Esta noche vamos a hablar acerca de los dones de inspiración o vocales. Así que le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y a aquellos que nos ven por las redes sociales. Bienvenido. El Abba Padre de las Naciones les invita, ¿verdad? Si no tiene dónde congregarse, este es un lugar muy especial donde usted puede encontrar un pedacito de cielo aquí en la tierra. El ministerio El Abba Padre de las Naciones. Vamos a hablar en esta noche acerca de los dones de inspiración o vocales, como le había dicho anteriormente. Esta clase acerca de los dones de inspiración es una clase muy importante, sumamente importante, porque aquí vamos a aprender a ver y a romper paradigmas que hay acerca de lo que es un profeta, acerca de lo que es el don profético, porque a veces tendemos a discutir, ¿cómo se dice? A no entender bien qué es el don profético, qué es un profeta y qué es una palabra profética, que alguien puede dar en algún momento sin ser profeta. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, vamos a leer del 1 al 25. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14 de 1 Corintios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Como dice aquí, seguid todos los dones, ¿verdad? Pero sobre todo que profeticéis. Amén. Y estamos mirando cuál es lo importante de profetizar. Tenemos que seguir el amor y tenemos que procurar los dones. Y sobre todo los dones, que tengamos el don de profetizar. Amén. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿verdad? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Okay? El que habla en lenguas, ¿verdad? A sí mismo, él mismo se ministra a sí mismo. O sea, el Espíritu le está ministrando a la persona con la lengua. Pero el que habla proféticamente ministra a toda la iglesia. Amén. Y edifica a toda la iglesia. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua
¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Aquí vemos que es muy importante que la iglesia entienda, ¿verdad? O sea, podemos hablar en lengua, y gloria a Dios que tengamos el don de lengua, pero también debe haber alguien que interprete las lenguas, porque si no la iglesia se queda sin entender nada. Entonces, por eso habla que el don profético, mejor oremos por tener el don profético, porque el que profetiza, ¿verdad?, instruye a la iglesia, bendice a la iglesia. Amén. Y la iglesia puede entender. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y si aún así me oirán, dice el Señor, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Le leí varios capítulos de este capítulo, varios versículos, porque aquí no habla mucho sobre el don profético, lo importante que es el don profético, porque el don profético edifica la iglesia, no solamente edifica a una persona o edifica al que está hablando el don profético o el que está profetizando, mientras que la lengua solamente bendice a la persona que está hablando en lengua. El Espíritu está hablando a la persona que está hablando en lengua. Entonces vamos a ver aquí. Dios utiliza los dones de inspiración para declarar una palabra al creyente. Estos dones son el don de profecía, el don de lengua y el don de interpretación de lenguas. Aquí vamos a aprender y a reconocer lo que es un verdadero profeta, ¿verdad?
y la palabra profética que recibimos. El don de profecía. Este es otro de los canales para profetizar. La palabra profecía en el griego es nava, que significa burbujear como fuente, fluir hacia adelante, declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. La profecía es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Es una habilidad, una gracia que no es dada por la madurez cristiana, sino porque el Espíritu Santo desea bendecir a su pueblo. Aquí vemos cómo profetizar, viene de la palabra nava, que significa como burbujear como fuente, o sea, fluir hacia adelante, declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. O sea, la persona que está dando una profecía, esto no lo sale del espíritu de la persona, no sale de la mente de la persona, es el Espíritu Santo que está hablando a esa persona, ¿verdad? A través, o sea, está diciéndole al Señor, está como, vamos a decir que está como declarando algo que está en lo oculto, que está en lo secreto, ¿verdad? Que solamente lo sabe el Espíritu Santo y el Padre. Y se lo da a esa persona que tiene el don profético. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Amén. Por eso es que aquí habla la palabra de que sobre todos los dones que hay, debemos de pedir el don de profecía. Amén. El don de profecía, la palabra profética, ¿verdad? Porque eso edifica la iglesia. Amén. Y si queremos hablar en lengua, es bueno hablar en lengua. Es una bendición el poder hablar en lengua. Pero también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder interpretar estas lenguas para poder edificar a la iglesia. Amén. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el profeta edifica a la iglesia. Amén. Aleluya. Esto es una gracia que el Señor da. El don de profecía no solamente le puede dar a una persona que esté madura. A lo mejor pensamos, bueno, el don de profecía es para aquellas personas que son maduras en el Evangelio, que tienen muchos tiempos sirviendo al Señor. No, cualquier persona no tiene que tener muchos años en el Evangelio, ser madura en el Evangelio. Dios puede darle el don de profecía a quien le quiera. Hay personas que quizás tienen poco, que usted lo ve, que son como nosotros decimos pino nuevo, bebé, que están quizás tomando lechita. Y sin embargo, usted ve que esa persona desarrolla un don profético, porque a Dios le plació darle esa gracia a esa persona, darle ese don a esa persona. Eso no depende de la madurez de la persona. Eso simplemente es una gracia que el Señor pone. Es un regalo que el Señor da a su pueblo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que desea bendecir a su pueblo, ¿verdad? A través de esa persona. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que las piedras van a hablar. Dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Amén. Así que imagínate por qué el Señor no puede usar a una persona que a lo mejor esté acabada de convertirse. Una persona que quizá es gateando que está, pero al Señor le place usarlo. Al Espíritu Santo le place usarlo, porque los dones es por la gracia del Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué es el don de profecía? Es un don del Espíritu Santo, dado al creyente para dar una palabra inspirada por Dios y declarar su verdad con osadía, con el propósito de exhortar, consolar y edificar al cuerpo de Cristo. Ese es el don de profecía, porque todas las profecías están escritas en la palabra. Dice que nada es nuevo bajo el sol. Todo lo profético, todo lo que el Señor quiere para nosotros, palabra de exhortación, palabra de ánimo, para levantarnos, ahí está en la palabra, ¿verdad? Entonces el Señor puede usar una palabra profética que una persona puede dártela a ti y no quiere significar que esa persona tiene el don de profecía, sino que en ese momento el Espíritu Santo reveló una palabra para una necesidad, ¿verdad? Y esa persona se deja usar con el don profético, ¿verdad? El Espíritu da la palabra. Por ejemplo, viene mi hermanita Leo que está desanimada o está cansada y el Señor puede poner una palabra en mí. Quizás yo no soy una profeta, pero el Señor pone una palabra en mí para levantar a esa hermana, ¿verdad? Llega a mi memoria una palabra que ya está escrita en la Biblia y llega a mi memoria y yo le digo, dice la palabra de Dios que porque está afanada y cargada, ¿verdad? Entonces es una palabra que yo le estoy dando para que ella se levante. ¿Entiendes? Que
va a fortalecer sus alas como el águila. Esas son promesas que están aquí, ¿entiendes? Para nosotros. Entonces Dios puede usar a una persona que no es profeta a dar una palabra de profecía para exhortar, para animar en tiempos de desánimo, de desolación, de tristeza, ¿verdad? Podemos decir a una persona, mira, todas tus aflicciones el Señor las conoce, el Señor tiene el control de tu vida. Todas esas palabras que están aquí y que vienen a nuestro espíritu y nosotros las damos usando en ese momento el don de profecía. Amén. La gloria sea para el Señor. Podemos consolar al cuerpo de Cristo a través de una palabra profética. Amén. Gloria al Señor. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto está en 1 Corintios 14:3. O sea, que una palabra profética es para edificar, para exhortación y para consolar. Amén. Gloria al Señor. No necesariamente usted tiene que ser un profeta para dar una palabra profética en un momento determinado. Más adelante, en nuestra próxima clase, vamos a estar viendo cuál es una característica de un profeta. ¿Amén? El profeta es bien extraño, así que no se va a sorprender. Bueno, se va a sorprender o no se va a sorprender, porque el profeta es una persona muy extraña y es muy mal juzgada. Amén. Y vamos a ver más adelante, en la próxima clase, cómo conocer cuando una persona tiene ese don profético. ¿Amén? Cuando es un profeta. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, ¿cuáles son los propósitos del don de profecía en el Nuevo Testamento? Primeramente, hablar en lo sobrenatural, o sea, hablar sobrenaturalmente. El don de lenguas habla sobrenaturalmente a Dios, pero el don de profecía habla sobrenaturalmente a los demás. El que habla en lengua está hablando sobrenaturalmente a Dios. Es como una conversación entre Dios. Yo estoy hablando aquí en lengua, yo estoy hablando con Dios y con el Espíritu Santo. Pero si no hay nadie que lo interprete, usted no sabe lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces, le estoy edificando yo solamente. Pero el don profético es para edificar la iglesia. Amén. O sea, es una profecía que habla sobrenaturalmente a los hombres. Como dijimos, el don de lengua habla sobrenaturalmente ¿a quién? A quien está hablando hacia Dios. Es como una conversación unívoca entre Dios y el hombre, ¿verdad? Pero el don profético habla sobrenaturalmente a la iglesia, a través del Espíritu, en lo sobrenatural. Manifestar es uno de los propósitos del don de profecía. Manifestar lo oculto del corazón del hombre. Cuando una palabra de profecía es dada a una persona y se le descubren los secretos de su corazón, este individuo reconoce que Dios está en nuestro medio. Viene al conocimiento de Cristo y el Señor es glorificado. Yo no sé si alguno de ustedes ha llegado al conocimiento y de saber que Dios es real a través de una palabra profética que le fue dada. A través de que quizá una persona llegó, usted fue quizá a un evento evangelístico, por ejemplo el evento que tuvimos el sábado de las mujeres, ¿verdad? Manantial. Hay personas allí que quizá pudieron haber visitado, haber llegado allí, no conocen de Cristo, no conocen nada. Pero ¿qué pasa? Viene una persona y le habla su vida. Le dice, mira esto. Y la persona se queda como, wow, ¿cómo esta persona supo todo esto? Si yo no conozco a nadie en este lugar. Yo no conozco a esa pastora, yo no conozco a ese pastor, yo no conozco a esa hermana que está hablando. Y sin embargo, ella me contó toda mi vida en un segundo. Cómo ella supo cosas que solamente yo y el Padre lo saben. Solamente mi almohada lo sabe, como dicen, hay personas que dicen, mi almohada y yo, ¿verdad? Solamente nosotros sabemos. Esa persona viene y te detalla tu vida. Hay personas que llegan a conocer a Cristo y llegan a aceptar a Cristo como su Salvador a través de una profecía que les fue dada, a través de que alguien ¿cómo dice? Le hizo el historial de su vida. Muchas personas, yo sé, que han conocido a Cristo de esta manera, porque se han quedado, wow, sorprendidos
de cómo exactamente una persona le ha dicho cuál es su sufrimiento, cuáles han sido sus batallas, lo que le pasó cuando niña, todo. Y esa persona, a través de esa palabra profética sobrenatural, esa persona viene a Cristo, a los pies de Cristo. Amén. Porque así se da cuenta que algo se está moviendo en el medio que no es humano, que es algo sobrenatural. Amén. Así es que se manifiesta. Ese es un propósito del don de profecía. Manifestar lo oculto que hay en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre se humille, se arrepienta y sobre todo que reconozca que hay un Dios poderoso. Amén. Que hay algo, o como lo quieren decir, uno siempre a veces dice, yo sé que hay algo sobrenatural, yo sé que el mundo fue creado por alguien, pero que la persona reconozca que sí, que eso algo sobrenatural que tú crees, eso que tú piensas que hizo los cielos y la tierra, que tiene que haber sido un genio, que muchas personas me han dicho, yo sé que tiene que haber sido un genio que lo hizo, pero en ese tiempo, en ese momento, esa persona reconoce que ese genio tiene un nombre que se llama el Cristo de la Gloria, Jesús, el Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y lo acepta como su Señor y Salvador. Aleluya. Gloria a Dios por ese don de profecía. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 14:24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indoto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se manifiesta y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente, Dios está entre vosotros. Eso pasa cuando una persona se arrepiente y acepta al Señor por una palabra profética. Amén. Gloria al Señor por esto. Esto está en 1 Corintios 14:24-25. Sé que hemos hablado mucho de indoto y quizá hay muchas personas que no saben lo que significa. Eso significa una persona falta de instrucción. Una persona que llega a la iglesia y no tiene ninguna instrucción cristiana, no sabe nada. Es una persona indocta, que no sabe nada. O sea, no sabe en qué consiste el evangelio, no sabe quién es Cristo, no sabe nada. Eso se considera una persona que no tiene ninguna información de lo que se está tratando en ese momento. Y si tiene, es muy poca. Amén. Los dones, el don de profecía se utiliza para edificar la iglesia, que ya lo habíamos conversado antes. Literalmente la palabra edificar significa levantar. Como vemos, esta palabra va más allá de hablar en lenguas, ya que estas simplemente no edifican o no levantan a otros, sino a sí mismos. Ya hablamos de que el don de lengua es para edificar. Digo, el don de lengua, el don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de lengua no edifica a la iglesia. El don de lengua edifica a la persona que está hablando en lengua. Amén. Entonces, uno de los motivos por los cuales está el don profético es para edificar la iglesia. Amén. Mientras la lengua edifica a la persona que está hablando en lengua, la profecía edifica al pueblo de Dios. Amén. Dice, yo desearía que todos vosotros hablarais en lengua, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Eso está en 1 Corintios 14:5. También uno de los motivos para el don profético es exhortar a la iglesia. Literalmente la palabra exhortar significa un llamado a acercarse. Tradicionalmente se le interpreta como el aliento y el consuelo que trae la palabra profética cuando es dada a nuestra vida, donde se nos hace un llamado a acercarnos a Dios. Viene una palabra profética. Una de las pastoras me contaba del sábado lo que sucedió. Dios te da una palabra para exhortarte. A veces estamos en la iglesia, ¿verdad? Estamos en la iglesia
y nos sentamos en esa banca, ¿entiendes? Pero nuestra vida no ha cambiado, nuestra vida nos ha seguido, pasan los años y tú sigues en la misma banca de la iglesia. Tú no das ni un paso adelante ni un paso hacia atrás. Y a veces duras quizá una semana caminando hacia donde Dios quiere que tú camines, pero después tú das 20 pasos hacia atrás. Y la pastora me hablaba de esto, de una palabra que le dio a alguien aquí, de que la exhortaba, la animaba. El Señor quería que se involucrara, que cambiara su forma de ver la iglesia, que pudiera hacer un compromiso con Dios verdaderamente. ¿Verdad? Esa es una palabra de exhortación, exhortando a esa persona a que verdaderamente viva una vida cristiana, verdaderamente esté comprometida con Dios, porque usted puede estar sentado ahí y su corazón está muy lejos de Dios. Usted puede venir todos los domingos a la iglesia, usted puede venir todos los jueves, usted puede venir a todos los eventos que se hagan aquí, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Usted está aquí, su cuerpo está aquí, pero su corazón está muy lejos de Dios, porque lo que usted hace no habla de que usted es una persona que se está consagrando para el Cristo de la gloria. Entonces el Señor viene a través de un profeta o a través de una palabra profética y lo exhorta para que usted cambie la posición que usted ha tenido durante ese tiempo. Amén. Y la persona aceptó esta palabra. La persona aceptó esta palabra. Para que le estoy diciendo esto para que usted vea que el don profético existe, es algo sobrenatural. Porque esa pastora nunca había visto a esa persona. Y la persona aceptó la palabra, que era verdad. Que ocupaba una banca en una iglesia, que iba a la iglesia, que todo, pero su vida no cambiaba. Su vida seguía siendo la misma, ¿verdad? Y como el sábado pasado estábamos aquí escribiendo una nueva historia, ¿verdad? Entonces Dios exhortó a esa persona a que cambiara su historia, a que comience a ver a Cristo de otra manera, a que camine con Cristo, a que no vea que solamente Cristo es venir aquí y después seguir igual cuando salgan de esa puerta, sino que aquí tiene que haber una transformación. Entonces esa persona recibió, ¿verdad?, una exhortación, porque para eso es el don profético, para exhortar. Amén. También el don profético es para consolar a la iglesia. Amén. La palabra consolar significa alivio en tiempo de prueba o dificultad. Algunas veces estamos pasando por momentos de pruebas difíciles en nuestra vida, pero Dios, que conoce nuestra condición, nos trae una palabra profética y nos consuela. Sentimos que Dios nos abraza y nos deja saber que Él está con nosotros. Amén. A veces simplemente hay personas que pasan aquí adelante. Dios no te tiene que dar algo sobrenatural. Dios te dice algo que esa persona necesita. Como decirle, Cristo te ama. Cristo no se ha olvidado de ti. Y eso es suficiente para que la tristeza de esa persona se aminore o desaparezca. Saber que Cristo la ama. Que aunque quizá le falló a Cristo en esa semana y por eso sus ánimos están decaídos, sus alitas están rotas, está triste, esa persona necesitaba escuchar que Dios le ama. Que no importa lo que haya pasado, que no importa si le falló a Dios, el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios piadoso. Entonces Dios sabe que esa persona, que esa ovejita necesita escuchar que Dios la ama y Dios le manda esa palabra, y cualquier persona puede ser usada para dar en un don de profecía. Amén. Es una palabra bíblica que está aquí, que Cristo nos ama. ¿Quién no ha escuchado que Él nos ama? Porque Él murió en la cruz del Calvario por amor. Pero a veces necesitamos escuchar que nuestro papá nos diga y nos recuerde cuánto Él nos ama. Aleluya. Amén. Cuánto Él nos ama. Amén. Entonces ahí se está usando una palabra para consolar a la iglesia. Amén. Y no tenemos que ser una palabra sobrebuscada, pero Cristo sí sabe, Dios sí sabe la palabra que uno necesita en cada tiempo, en cada momento, porque Él nos conoce. Él conoce a sus hijos.
Él sabe por dónde flaqueamos. Amén. Él conoce nuestro entrar, nuestro caminar, nuestra salida. Él conoce todo de nosotros. Yo compartía con alguien que a veces creemos y nos engañamos a nosotros mismos. Porque a veces engañamos a los pastores y tenemos una vida oculta por ahí. Pero ¿qué pasa? Que el Cristo de la gloria, yo recuerdo siempre que él me decía que Dios estaba en todas partes. Eso me decía cuando yo era chiquitita. Y yo le decía a mi abuela, pero ¿cómo que Dios está en todas partes? Yo a él no lo veo. Y si no me decía, Dios te está mirando, papá, Dios te está mirando. Y yo decía, pero yo no lo veo a él, ¿dónde él está? ¿Verdad? Y a veces nosotros caminamos por la vida de esa manera. Pero ¿qué pasa? Que Dios es omnipresente. Dios nos ve. Dios conoce cada detalle de nuestra vida. Dios conoce nuestro entrar y nuestro caminar. Dios conoce esos pensamientos que a Dios no le agradan. Amén. Dios, cuando usted entra a un lugar, ¿verdad? El pastor siempre dice que si usted va a entrar a un lugar y usted le pregunta al Señor en ese momento, Señor, ¿tú quieres entrar conmigo aquí? ¿Tú puedes entrar? Si usted en ese momento la respuesta es no, que el Señor no entraría con usted, no entre. No entre. Cuando usted no puede entrar con Dios, no entre. Amén. Aleluya. Lo que usted sabe que Dios le está diciendo que no es de bendición, no lo haga. Porque Dios te está mirando. Tú puedes engañarme a mí como pastora, puedes engañar al pastor, puedes engañar a tu mentor, puedes engañar a tu amiguita cristiana, pero no puedes engañar a Dios. Todo lo que tú haces fuera del tiempo de Dios trae consecuencias para tu vida. Trae consecuencias. Amén. La palabra que está escrita aquí es profética. La Biblia es completamente profética. Amén. Así que si usted necesita una respuesta para algo, estudie la Biblia. Estudie la Biblia. Lea la palabra. Amén. Porque la palabra le va a confrontar. Aleluya. No sé por qué estoy diciendo esto. El Señor lo sabrá. ¿Verdad? Porque dice que el Señor habla. No estoy tirando una palabra, recordando algo proféticamente. Dios me está usando. Pero, hermanos, yo compartía eso con alguien. A veces se nos olvida que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Así que, como le decía, usted puede ocultarse de mí como pastora. Usted puede ocultarse del pastor. Y a lo mejor nosotros queremos aquí que usted, no sé, quizá que está viviendo en obediencia y que usted quizá está tirando sus caritas por ahí. Pero el Señor sí lo ve. Entonces, yo no soy quien va a juzgarla. Es el Señor. Así que lo que usted no pueda contarle al Señor, ni siquiera lo piense. Lo que a usted le da vergüenza contarle al Señor, ni siquiera lo piense. Apártelo, sáquelo de su mente, sáquelo de su corazón. Aquello que usted no es capaz de contarle al Señor es porque no es bueno. Hay pensamientos que llegan. Yo le digo porque a mí me han podido llegar pensamientos. Yo no soy una santa. Y yo misma cuando pienso algo, digo, oh my God, me da vergüenza. Yo digo, Señor, perdóname que yo estoy pensando esto. Perdóname. Porque no podría venir de ti, delante de ti y decirte, papá, yo estoy pensando esto. Porque me daría vergüenza, me abochornaría. Amén. Y así que usted debe pensar que lo que usted no le puede contar a su Dios, lo que usted no le puede contar a su aba, a su papito, es porque no es agradable para él. Es bochornoso. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez que hay cosas que usted no se las puede contar a papá? Al papá natural que Dios nos dio. ¿Verdad? Porque nos abochornaríamos de muchas cosas que quizás hicimos que nuestros padres desconocen. Y usted ahora lo piensa y dice, wow, ¿cómo yo hacía esto? Que hoy no se lo puedo contar a mi papá ni a mi mamá. Y que en aquel momento tampoco se lo puede contar. Entonces lo que usted no pueda contarle a papito Dios, quítelo de su mente. Apártalo. Diga, apártate de mí, Satanás. Amén. Apártate de mí, Satanás. Aleluya. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Los propósitos del don profético también es, dijimos que consolar, aleluya, consolar a la iglesia, exhortar, edificar, manifestar y hablar. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a, los creyentes aprenden. Ese es otra de los favores o de las cualidades que es el que nos da a nosotros el don profético. Aprendemos a través del don profético. Aprendemos. Porque que usted aprende. A veces por una palabra profética nos damos cuenta que lo que hemos estado haciendo por tiempo que creíamos que era bueno, no era bueno. A través de una palabra profética nos damos cuenta que algo que estábamos haciendo y que creíamos bueno, no era bueno. O sea, ahí nosotros podemos aprender. Wow, yo que hacía esto y pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero a través de esta palabra que me dio la hermanita, verdaderamente no estaba actuando bien. Verdaderamente el Señor trae a mi memoria que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y aprendemos. ¿Sí? El don profético, una de sus cualidades es enseñarnos. ¿Verdad? Esto significa que los creyentes llegan a ser sabios en el fluir de los dones. Se despierta en ellos una pasión por conocer más lo sobrenatural. Y cuando el don de profecía se manifiesta, entonces aprenden más de ella y del resto de los dones. Amén. El don profético nos enseña a fluir en los dones, nos enseña a ser más sabios, porque mientras más sabemos, usted sabe que cuando usted comete errores y después usted aprende que eso son errores, que no estaba bien lo que usted estaba haciendo, usted aprende a ser sabio. Porque una de las cosas que tenemos que pedir al Señor es ser sabio. Una de las cosas que yo estoy pidiendo mucho al Señor es sabiduría. Porque para trabajar con una iglesia, con la iglesia que somos todos nosotros, la iglesia de Cristo, hay que pedir al Señor mucha sabiduría. Porque los pastores enfrentamos retos y a veces no sabemos qué hacer. A veces estamos que no sabemos qué hacer, qué vamos a hacer con esta situación, cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a hacer para que el hermanito no se hiera, pero que sí entienda que está en un comportamiento que no debe ser. Tenemos que pedirle estrategias al Señor, sabiduría para poder hablarle a ese hermano. Para que en vez de nosotros quizás levantar un sentimiento de culpabilidad y de baja autoestima, que ese hermano entienda que nosotros lo queremos llevar a su destino final, que nosotros no lo estamos criticando, que queremos lo mejor para él o para ella. Entonces hay que pedirle sabiduría para nosotros poder mandar este mensaje que sea acogido por el pueblo, por la iglesia. Amén. Por eso aprendemos a ser sabios a través de cuando tenemos el desarrollo de los dones proféticos o del don de profecía o de una palabra profética. Esto nos da mucha sabiduría y el Señor quiere que todos nosotros seamos sabios. Por eso dice que tenemos que pedirle a Dios, en vez del don de lengua, interpretación de las lenguas. Tenemos el don de lengua, entonces vamos a orar por interpretar esas lenguas, pero más que todo vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, el don profético. ¿Para qué? Para poder enseñar, para poder dar una palabra de exhortación, para edificar la iglesia, para consolar, para exhortar, ¿verdad?, para hablar en lo sobrenatural y manifestar lo oculto del corazón del hombre, para que haya una transformación en el hombre. Entonces, ¿qué entendemos de esto? No quiero decirle, porque después van a decir, la pastora está diciendo que el don de lengua es malo. No. Aquí dice Pablo que el don de lengua, él habla lenguas, más que cualquier hombre, dice él, ¿verdad? Pero él dice, pidamos mejor el don profético. ¿Para qué? Para edificar. Usted no puede ser que nada más sea yo. Mientras yo estoy hablando de lengua, yo me edifico. ¿A mí qué me importa? El pueblo que siga por donde. Cualquiera podría decir eso, ¿verdad? Hermano Rafael,
¿Verdad que cualquiera diga, mira, yo tengo un Espíritu Santo y él me mete ahí hablando y yo le estoy hablando, oye, que no se dice que la iglesia, pero con ese comportamiento no somos sabios. Por eso tenemos que ser sabios. ¿Para qué? Para que Dios nos dé esa sabiduría, a través de esa sabiduría, nosotros movernos en el don profético y poder ¿qué? Edificar el cuerpo de Cristo. Que ese es el motivo mayor por el que Dios lo llamó. Ir y hacer discípulos, evangelizar a mi pueblo. Amén. Ese es su mandamiento. Eso no es si usted quiere, ese es un imperativo. Imperativo es que usted tiene que hacer. Es un mandato. Eso no es si a mí me gusta, si a mí no me incomoda, si a mí esto, si me da calor, si me da frío, a mí no me importan las ovejas, no me importa la iglesia, no me importa el hermanito, no me importa nada. No, esto es un imperativo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. También dice, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esto está en 1 Corintios 14:31. Aleluya. También uno de los beneficios del don profético es convencer a los incrédulos. Como le dije, puede llegar a la iglesia una ovejita que no conozca nada de Cristo, pero a través de una palabra profética, un profeta le dice cosas de su vida, saca su vida a la luz, descubre y saca lo que hay en el corazón de esa persona, y esa persona a través de esta palabra acepta a Cristo. Dice, wow, a mí nadie me había dicho mi vida, nadie me había contado mi vida, nadie me había descubierto el corazón y todo lo que hay en él, porque dice que todo se guarda en el corazón. Del corazón mana la vida. Amén. Cuando a ti te descubre tu corazoncito ahí, que a lo mejor no sé, pero hay una valvulita que no está trabajando bien, hay una velita que está como media torcida, y te saca toda esa cosita, ¿verdad? Entonces tú dices, wow, verdaderamente que el médico es bueno, ¿verdad que sí? Entonces creemos a través de el don de profecía. Convence a aquellos que son incrédulos, aquellos que quizá han ido a un lugar 50,000 veces y han estado en asamblea, y han estado en convenciones, han estado en conferencias, en todo, pero son incrédulos. Van simplemente para ver, porque lo invitaron, no tengo este sábado nada que hacer, déjame irme a sentar allí porque me van a dar con la comida gratis, como la conferencia de manantial el sábado, y vienen simplemente por eso. Pero ¿qué pasa? Cuando viene un profeta de Dios y le da una palabra profética, cambia la historia de esa persona. Amén. Gloria a Dios. Dice que no es el don de profecía, no es la predicación de la palabra de Dios. Eso no es el don de profecía, porque predicar es regularmente hablar las verdades bíblicas que han sido investigadas y estudiadas para la imposición de ellas. O sea, que la predicación no es el don de profecía. Yo puedo dar una predica aquí, pero eso quiere decir que Dios me está usando proféticamente. Aunque como ya le dije, todas las profecías están aquí, en la palabra de Dios, está escrita aquí en la Biblia. No es un don que profetiza todo el tiempo lo malo. O sea, el profeta o el don profético no solamente se usa para decir solo lo malo. Amén. Algunas personas creen que este don es para profetizar lo malo, los juicios y la condenación de Dios para las personas. Pero la realidad es que este don es para edificar, exhortar y consolar al pueblo de Dios. Amén. Como ya lo vimos, no es solamente para lo malo, ¿verdad? Es también para exhortar, para animar al pueblo, para levantarlo cuando está triste, para exhortarlo, para prevenir. ¿Cómo decir? Prevenir. A veces el Señor muestra algo porque quiere que oremos más, porque quiere que nos levantemos más en oración, porque quiere que intercedamos más por una situación, por una persona que se ve por nuestro corazón. Entonces, ¿para qué? Para edificar.
El don de profecía es siempre para edificar, exhortar, consolar. Amén. El don de profecía no es igual que el oficio del profeta. Cualquier creyente puede profetizar, pero no todo el creyente puede ser un profeta. Amén. Porque a veces creemos que porque nos den una palabra profética, esa persona es un profeta. No lo es. Veremos más adelante realmente que es un profeta y alguien que se mueve en un don profético en un momento determinado. Amén. Pero el pastor se mueve en una palabra profética, tiene el don profético, ¿verdad? Pero yo soy profeta, que es diferente. Y lo digo con toda autoridad. Yo soy profeta. El pastor se mueve con el profeta. Y cada uno es lo que Dios nos da. Así nos compenetramos, nos unimos, ¿verdad? Y podemos hacer algo mayor unidos. Cualquier creyente puede profetizar, pero no todo creyente puede ser un profeta. El don del profeta es dado al individuo y el profeta es dado al cuerpo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, ¿qué aprendimos con esto? En la próxima clase vamos a estar hablando sobre la personalidad del profeta. Amén. Y muchos de ustedes quizás en la próxima clase se van a identificar con lo que es la personalidad del profeta. Amén. Entonces, no sé si tienen preguntas que quieran hacer. Pastor, ¿usted quiere agregar algo? Un aplauso fuerte a Cristo, déselo fuerte. No. Si es para ella no lo merece, pero si es para Cristo se queda corto. Dáselo fuerte, diga a la persona que tiene al lado, dáselo fuerte. Si es para Cristo, dáselo fuerte. Bendito Dios, gracias, pastora. Quiero simplemente, amado, decir algo. ¿Pueden cortar, por favor? Si